María del Rosario. Esta es nuestra conferencia web 4. En las horas de la mañana hicimos la conferencia, pero recibí algunos mensajes de algunas personas que me indicaban que querían estar en la conferencia. Entonces decidí realizarla ahora en las horas de la noche con el fin de que pudieran asistir. Entonces vamos a dar inicio, son las 10:03 minuticos. Recordemos que esta es nuestra cuarta conferencia web. El tema que vamos a tratar es accidente de trabajo, nuestro curso Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Soy Teresa Montoya Ríos y pertenezco al Centro de los Recursos Naturales que queda en Caldas, Antioquia. Entonces, recordemos el orden del día, la bienvenida que les acabo de dar. Vamos a hablar de presentación, investigación de accidente de trabajo. Ese es el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de las instrucciones para realizar las actividades del RAP 4 y del RAP 5 y vamos a hacer una segunda sesión de preguntas y por último la despedida. Recordemos que nuestro curso inició el 30 de junio, que el cierre de formación o que terminamos clases el 1 de mayo, es un viernes. Sin embargo, tenemos el sábado, domingo, lunes y hasta el martes, hasta el 5, podemos entregar las actividades que tengamos pendientes o las actividades que estén por recuperar. Recordemos que tal como les mencionaba esta mañana en un correíto, la plataforma no me permite visualizar cuando ustedes realizan alguna corrección. Entonces, la invitación que les hago es que tan pronto ustedes realicen alguna corrección, por favor se comuniquen conmigo, ya sea por el foro de dudas, ya sea por mensajería interna o vía correo electrónico no, o vía celular, donde me indican que ya realizaron la corrección de la actividad, me indican su nombre completo, el número de ficha y yo con mucho gusto inicio, le realizo la corrección o la corrección, no, la evaluación de esa actividad. ¿Listo? Les pregunto, ¿me están escuchando fuerte y claro? ¿Y están viendo la pantalla? Sí. Sí, todos me están escuchando fuerte y claro. Listo, espérenme un segundito, que es que todavía estamos ingresando a la sala. Ah, listo. Bueno, entonces continuamos con la presentación. Recordemos que entonces tenemos hasta el 5 para realizar para enviar las actividades completamente. Ese es como el plazo máximo para el envío de actividades, ya sea para los que no hemos realizado o ya sea para enviar las correcciones de las actividades que no fueron aprobadas. ¿Listo? Vamos a hablar entonces, el tema que nos ocupa es accidente de trabajo. Primero que todo, vamos a tener en cuenta que de acuerdo a la información, a la estadística de FASECOLDA en 2018, porque la de 2019 aún no ha salido, en ese 2018 hubo 645.119 accidentes de trabajo. De esos 645.119 accidentes de trabajo, fallecieron 569 trabajadores, es decir, que más o menos 48 trabajadores al mes. Quiere decir que en el día más o menos 1 o 2 trabajadores mueren en Colombia a causa de accidentes de trabajo. Tengamos presente que esas muertes son padres de familia, son tíos, son hermanos, son hijos. Entonces son personas que salen de su casa a buscar a ganarse la vida, digámoslo así. Entonces no es lógico que ellos van a ganarse la vida y mentiras que lo que hacen es perderla. Es muy importante que nosotros tengamos presente que son seres humanos y que dependiendo de nuestra actitud, podemos salvar la vida de estas personas. ¿Listo? Esperemos un segundo que... Listo.
Listo, vamos a hablar entonces de la normatividad que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Voy a hacer una aclaración. No todas las normas que yo les estoy mencionando deben de estar en la matriz legal. No todas. Únicamente debemos de tener, Melissa, te voy a apagar el micrófono. Sí, que Listo. No todas las normas deben de estar en la matriz legal. Recordemos que la matriz legal debe de contener, son todas aquellas acciones que son legales, que son normas que debe de cumplir la organización dependiendo de su actividad económica. Por ejemplo, hay muchas normas que son informativas, no le están diciendo a la empresa que haga determinada acción, sino que sencillamente está reglamentando, por ejemplo, el Sistema General de Riesgos Laborales. Eso no, entonces, eso no quiere decir que todas deben de estar en la matriz legal. En la matriz legal deben de estar todas las normas que le piden a la empresa que cumpla un requisito. Listo. Entonces, vamos a hablar y primero que todo de la resolución 00156 que fue modificada parcialmente por la resolución 2851 de 2015. Esa resolución básicamente habla de los formatos de investigación de accidente de trabajo donde inicialmente esos formatos, lo que en esa época, esos formatos únicamente habían 3 copias o se generaban 3 copias. Una copia era para la ARL, otra copia era para el trabajador y otra copia se quedaba para la empresa. A partir del 2015, de esa resolución 2851, ya se manifiesta que cuando existe un accidente de trabajo grave o mortal, igualmente se debe enviar ese formato de investigación o esa notificación a la EPS a la cual atendió al trabajador o a la EPS donde está afiliado el trabajador. Listo. Recordemos que cuando un trabajador se accidenta, pongamos que está en una finca, él está afiliado a una EPS, pero si en el pueblo no está esa EPS y él requiere pues, su servicio médico inmediato, obviamente lo llevan al hospital del pueblo, por ejemplo. Quiere decir que vamos a notificar al hospital del pueblo, que fue la primera entidad de salud que atendió al trabajador, igualmente a la EPS donde él está afiliado, a la ARL y al Ministerio de Trabajo. Obviamente, pues va a quedar una notificación en la empresa y se le va a entregar otra al trabajador. Listo. A eso se refiere la resolución 00156 modificada por la 2851. Ahí sí, esa resolución sí puede estar en la matriz legal. ¿Por qué? Porque nos están ordenando a notificar a esas entidades. Vamos a hablar igualmente de la resolución 1401 de 2007, que ella es la que reglamenta los incidentes, la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. Esa resolución está de 2007, ha tenido muy poquitas modificaciones y está absolutamente vigente. Igualmente, el decreto 1072, el decreto 22422, habla de la afiliación, cobertura y pago de aportes a las personas que están vinculadas a través de contrato, prestación de servicios. Recordemos que eso es lo que nosotros llamamos como independientes. Esas personas usualmente por contrato de prestación de servicios, las personas se afilian ellas mismas, son sus propios empleados, digámoslo así. Entonces, para trabajar con contrato de prestación de servicios, es la persona la que debe pagar todo lo que tiene que ver sus prestaciones sociales, incluso pagando la ARL. Pero ese decreto 1072, en el artículo 22422, menciona que si la persona se expone en la empresa a nivel de riesgo 4 o 5, es la empresa la que debe de realizarle la afiliación a esa persona y obviamente pagarle pues las cotizaciones. ¿Listo? El decreto 1072 también habla del decreto de los criterios para la graduación de las multas, lo que anteriormente era el decreto 472 de 2015. Ahí está compiladas todas las multas por infracciones
en las normas de seguridad y salud en el trabajo. Incluso habla puntualmente que si sucede un accidente grave o mortal y la empresa y se demuestra que hubo negligencia o omisión en las normas de seguridad y salud en el trabajo, la empresa le van a colocar una multa. Igualmente está el decreto 1072 que habla del reporte de los accidentes y enfermedades laborales a las direcciones territoriales y oficinas especiales del Ministerio de Trabajo. Es como un apoyo a esa resolución 2851 de 2015. ¿Listo? Igualmente está la ley 1562. Recordemos que la ley 1562 modificó parcialmente el decreto 1295, que es el que habla del sistema general de riesgos laborales. Listo. Habla también de esa responsabilidad administrativa, de las multas. Esa ley habla, por ejemplo, en el artículo 91, las sanciones por incumplimiento a las normas en seguridad y salud en el trabajo. Ahí está diciendo cuáles son esas sanciones y el decreto 1072 estableció como unos criterios de graduación de multas, donde dice que si es una microempresa, si es una pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, dependiendo del tamaño de esa empresa y dependiendo del número de trabajadores o o el capital. Asimismo, son las multas que debe de cancelar. Les hago invitación especial para que ustedes le peguen una revisión a esa norma, a ese decreto 1072. Les voy a repetir cuál es el artículo 22417, perdón, el 22411, ahí donde está el criterio de graduación de multas, para que ustedes sean unas tablitas, para que ustedes tengan más o menos idea de cuáles son esas multas, esas sanciones monetarias que acarrean dependiendo del tamaño de la empresa. Igualmente habla el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Sustantivo Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Penal, donde habla de responsabilidad laboral, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Ese Código Sustantivo del Trabajo, recuerdan que yo siempre les recuerdo mucho esa política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mire que en el artículo 56 dice que es obligación de todas las empresas la protección y seguridad del trabajador. Eso mismo es lo que se afirma en la política de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que eran como tres compromisos que realiza la gerencia respecto al sistema el sistema general de riesgos laborales o el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Inicialmente dice que va a cumplir con la normatividad legal vigente, que va a identificar los peligros, a valorar los riesgos y a establecer controles, e igualmente se compromete a proteger, a velar por la salud y seguridad del trabajador. Eso es para darle respuesta a ese artículo 56. Igualmente está la responsabilidad civil. Si es una empresa del sector privado, pues está en el Código Sustantivo del Trabajo, y si es una entidad pública, pues está en el Código Contencioso Administrativo. Quiere decir que si se demuestra negligencia o omisión respecto a las normas y el trabajador demanda, la empresa está en la obligación o debe de indemnizar, dependiendo de lo que diga el juez, debe indemnizar al trabajador por negligencia en el cuidado y protección del mismo. Listo, entonces tengamos muy presente esta información, donde recordemos que cuando afiliamos al trabajador a la ARL le suministra unas prestaciones asistenciales y unas prestaciones económicas. Las prestaciones asistenciales, pues es obviamente servicio médico, hospitalización, odontología, pues obviamente si requiere derivado de un accidente de trabajo, los exámenes médicos, los exámenes, todos los días diagnóstico, todo eso es una prestación asistencial. Y también están las prestaciones económicas. Prestaciones económicas es dinero, donde le dice, bueno, entonces le vamos a pagar, si usted está
si está incapacitado 8 días, a partir del segundo día, la ARL le cancela ese dinero a la empresa y la empresa no le descuenta al trabajador. No quiere decir que la empresa y la ARL les pagan, no. Sencillamente el trabajador está incapacitado y la ARL responde, o sea que el trabajador no va a perder su dinero por estar incapacitado en la casa. Eso es lo que quiere decir. Está la indemnización, entonces les invito a que miren en la ley 776, ahí es donde se encuentra todas esas prestaciones asistenciales, habla de la indemnización, que si tiene una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, entonces le pagan un dinero por una sola vez, que si esa incapacidad o que si esa pérdida de capacidad laboral supera el 50% hasta el 66%, le pagan el 60% de lo que estaba recibiendo, que si es el 75% le pagan el 75%, que si la persona queda cuadraplégica o no se puede valer por sí mismo, le aumentan un 15%, o sea que le pagan hasta el 90% de su salario base de liquidación. Todo eso se encuentra en la ley 776 para que ustedes le peguen la miradita. Y también está la responsabilidad penal. Responsabilidad penal, ¿qué significa? Que si el trabajador demanda y se demuestra que hubo negligencia, puede haber responsabilidad derivada de un hecho punible. Puede demandarse por homicidio culposo o por lesiones personales. Entonces, nosotros tengamos muy presente estas normas que tienen que ver directamente con accidente de trabajo. ¿Listo? Seguimos. ¿Cuáles son esas obligaciones del empleador? Obligaciones puntuales respecto a accidente de trabajo. Primero que todo, ya lo habíamos mencionado, incluso es pregunta de examen, que el reporte de los accidentes de trabajo se realiza 2 días hábiles siguiente a la ocurrencia del accidente. Está en la resolución 156 de 2015 y ya dijimos que había sido modificada. Igualmente, la investigación, se debe de hacer la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo después de ocurrido 15 días calendario. Igualmente, el empleador o la alta gerencia debe de participar en la investigación de esos accidentes laborales mortales, ya sea con una comisión de expertos o ya sea con el comité de investigación. Listo, analizar las estadísticas de accidentalidad, pero no solo para saber, sino para establecer si esos controles que nosotros estamos aplicando, si son suficientes o si no, tenemos que mirar si tenemos que incluir otros controles, cambiarlos, es decir, verificar la eficacia de esos controles. Eso era lo que nosotros hablamos en la conferencia pasada cuando hablábamos de matriz de jerarquización, que decíamos que era la alta gerencia la que tenía que hacerse cargo de esa campaña, donde ahí es donde está cumpliendo con esa responsabilidad de brindar salud y brindar seguridad a los trabajadores. Igualmente, reportar esos accidentes, esa investigación de accidentes de trabajo a la ARL en los tiempos que están en los tiempos que están destinados, son los tiempos que están por ley, que son 15 días hábiles. Hasta ahora, hábiles no, 15 días calendario. Hasta ahora me están escuchando correctamente. Elizabeth, Julián, María Alejandra, María Rosario, Melissa. Sí, profe. Sí, señora. Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a ver qué es accidente de trabajo. Accidente de trabajo, para que se configure accidente de trabajo se deben cumplir 3 requisitos fundamentales. Listo, eso está en la ley 1562 de 2012, en el artículo 3, donde dice que primero tiene que ser un suceso repentino. Repentino quiere decir que nadie lo previó, nadie lo esperaba, sucedió de un momento a otro, sucedió de repente. Igualmente, ese mismo suceso es por causa o con ocasión del trabajo. Causa viene de causalidad, es decir, que el accidente sucedió realizando la labor para la cual el trabajador fue contratado. O con ocasión del trabajo, ocasión viene de la palabra ocasional, es decir, de vez en cuando. Son actividades que el trabajador realiza muy de vez en cuando, pero ojo, esa tiene que demostrarse que hubo
que fue ordenada por su jefe inmediato o superior jerárquico. Les voy a colocar un ejemplo. Resulta que es un sábado, es un lunes en la mañana y resulta que la secretaria, el mensajero ha tenido mucho trabajo y deben de ir a entregar unos cheques, supongamos, unos cheques al banco que queda a unas 3 cuadras de la empresa. El mensajero no alcanza a llegar y el banco lo van a cerrar, entonces el gerente le dice a la secretaria, ve, mija, vaya un momentico y entregue esos cheques o vaya a consigne esos cheques al banco. Entonces ella se va y en el trayecto le ocurre un accidente de trabajo, entonces ese es un accidente por ocasión o con ocasión, porque es una labor que realiza muy de vez en cuando, pero ojo, ordenada por su jefe inmediato o superior jerárquico. Igualmente, la tercera condición para que se considere accidente de trabajo debe de causar una lesión orgánica, que quiere decir daño en el cuerpo del trabajador o una perturbación funcional, perturbación psíquica, invalidez o muerte. Entonces, los 3 requisitos son: 1, que sea un suceso repentino; 2, que sea con causa o por ocasión del trabajo; 3, que perdón, 3, que cause una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte. ¿Listo? Esos son los 3 requisitos para que se configure accidente de trabajo. Igualmente, esa ley 1562 establece unos casos puntuales que también son considerados accidentes de trabajo. Por ejemplo, realizando actividades fuera de su sitio y hora de trabajo por orden de su jefe inmediato. Resulta que son las personas encargadas de contabilidad, supongamos. Entonces, deben de realizar como unos balances y la oficina queda en la oficina central, pero deben desplazarse a hacer una auditoría o a realizar alguna otra actividad en otra oficina. Resulta que les cogió la tarde, son las 8 de la noche, y alguien cae o sucede algo y se configura un accidente de trabajo. Entonces, mire que la actividad estaban realizando una actividad fuera de su sitio de trabajo y fuera de la hora, porque la hora que sea de hasta las 6 de la tarde, pero eran las 8 de la noche. Ojo que esa actividad debe de ser ordenada por el jefe inmediato o superior jerárquico. Entonces, son actividades que se realizan fuera del sitio de trabajo, fuera de la hora corriente, de la hora laboral, pero que sea ordenado por el jefe inmediato. Igualmente es considerado accidente de trabajo el que le sucede a los trabajadores durante el trayecto de su residencia a la empresa o viceversa, pero ojo, siempre y cuando el transporte lo suministre la empresa. La empresa suministra el transporte, son unos vehículos especialmente contratados para ello. No quiere decir que entonces un día se van en el carro de un compañero, otro día se van en bus, otro día no. Tiene que ser un vehículo contratado exclusivamente para la empresa y obviamente tiene que cumplir con todas las normas de seguridad. Entonces, si sucede un accidente durante ese trayecto, es considerado igualmente accidente de trabajo. Igualmente son aquellos accidentes que ocurren durante actividades lúdicas, recreativas, culturales, ojo, pero siempre y cuando estén por cuenta o en representación de la empresa. Por ejemplo, el cumpleaños de la empresa, están realizando una actividad, juegos deportivos y alguien se lesiona, eso es accidente de trabajo. O cuando hay campeonatos interempresas, entonces la empresa envía a su equipo de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de lo que sea, entonces alguien se lesiona, es accidente de trabajo. Pero ojo, siempre y cuando estén por cuenta y en representación de la empresa. Igualmente es accidente de trabajo el que sucede durante la jornada sindical, obviamente con el permiso sindical y que esté realizando la actividad sindical. ¿Listo? Eso es lo que se configura accidente de trabajo. Sí, señor, te escucho. Profe, es que tengo una duda. Digamos, retomando el ejemplo que ahorita colocaba usted, la secretaria, en la que fue enviada a cambiar los cheques o depositarlos en el banco. Si, digamos, el jefe no le dice nada, pero ella sabe dentro de sí como que
bueno, el mensajero no va a llegar, me va a tocar irme a mí. Y el jefe superior o el jefe inmediato no le dio como que, pues no le dio la autorización, pero ella tomó la decisión porque sabía que si no cambiaba ese dinero, no lo depositaba, podía generar problemas o atrasos en la actividad contable, etcétera. Si ella toma esa decisión, esa iniciativa, y le No es sucede el accidente de accidente, trabajo, no, es un accidente común. No es accidente de trabajo, la norma es clara. Tiene que ser autorizada por su jefe perfecto. inmediato o superior jerárquico. Lo mismo sucede muchas veces. Algunas personas dicen, oiga, pero yo me accidenté en la empresa y no sé qué. Resulta que a una persona lo contratan, por ejemplo, en el taller de soldador. Listo. Está realizando soldadura, pero resulta que él se va de acomedido a ir a realizar otra labor y preciso se accidenta. Nadie lo mandó, nadie le ordenó, él lo hizo porque quiso. Y ya en la investigación se dan cuenta de que no hubo una orden del jefe inmediato, del superior jerárquico, no es accidente de trabajo. Muchas veces ocurre, por ejemplo, que están en la sección de contabilidad, supongamos, están en contabilidad y viene el jefe de compras y le da la orden a alguien de contabilidad que realice alguna actividad, se accidenta, el jefe de compras no es su superior jerárquico y tampoco lo configuran accidente de trabajo. Pero Julián, no quiero decir con esto que es que cada que alguien me pide el favor de hacer algo, entonces yo voy a decir, ay, no, a mí me tienen que hacer una carta, me tomo una foto y de estas cosas, porque si no, no es accidente de trabajo. Usualmente no sucede eso. ¿Por qué? Porque es que la norma establece, no se está omitiendo ninguna norma. Igualmente, cuando nosotros firmamos en nuestro contrato de trabajo, generalmente en el último renglón por ahí dice, y otras actividades que le asigne su jefe inmediato. O sea que si el jefe lo envía a uno a realizar otra actividad, no quiere decir que nosotros vamos a decir, no, porque me accidento o después no me reconocen o después estas cosas. No suele suceder. ¿Listo? Y además, cuando están afiliados a la ARL, pues la empresa no va a decir yo no lo mandé para que ella tenga que asumir los costos. Entonces, pues no se trata de eso. Lo importante es que se demuestre que fue ordenado por el jefe inmediato. Si no lo mandó el jefe inmediato, pues obviamente es un accidente común y no quiere decir que no se va a atender al trabajador, solo que las prestaciones no las va a prestar la ARL, sino que obviamente van a ser por la EPS. ¿Listo, Julián? Listo, profe. Sí, es que tenía duda, pues, porque y ahora que usted rectifica pues se hace un trabajo de investigación para mirar si efectivamente fue ordenado o no por el jefe inmediato, porque pues uno parte de la buena fe de las personas, ¿cierto? Y de que están diciendo la verdad, que no fueron enviadas por su jefe inmediato, pero también puede haber gente pues muy delicada que al ver que la ARL es la que va a responder, pues dice, ah, no, mi jefe me mandó y ya, y pues acuerda con el jefe inmediato y ¿sí me entiendes? Como para curar en salud. Obviamente, pues gente muy pues actuando Sí. de mala Ha forma, sucedido. ¿cierto? Para eso la investigación de los accidentes de trabajo. Han habido accidentes de trabajo que incluso algunos trabajadores meten la mano en la máquina y se mochan el dedito, por ejemplo, se amputan el dedo. Sí, sí. Y ya deja de ser accidente de trabajo porque ya no es un suceso repentino, ya es un suceso provocado. Entonces ya no es accidente de trabajo y ya pues la ARL pues no lo va a reconocer porque no se configura accidente de trabajo. Entonces todo eso sale en la investigación. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Vamos a dar por qué la importancia de investigar los incidentes, los incidentes y los accidentes de trabajo. Resulta que esta pirámide, la pirámide de Bird, este señor demostró que por cada 600 incidentes, recordemos que un incidente es un casi accidente, resulta que aquí tuvo potencial de configurarse como accidente, hubo personas involucradas, pero no hubo daño, no hubo lesión. Entonces, por eso se denomina incidente. Este señor demostró que por cada 600 incidentes suceden 30 accidentes leves y que por cada 30 accidentes leves suceden 10 accidentes graves y por cada 10 accidentes graves puede presentarse una muerte. Entonces, de ahí la importancia de investigar, de hacer campañas intensivas
para investigar esos incidentes, porque son 600 oportunidades que se tienen para evitar la muerte de un trabajador. Son 600 oportunidades para evitar que 10 trabajadores se lesionen en forma grave o que 30 trabajadores se lesionen de forma leve. Entonces, de ahí la importancia de la investigación de los incidentes. Les invito a que ustedes que trabajan en seguridad y salud en el trabajo se quiten esa idea de la cabeza ustedes mismos, creyendo que si el trabajador reporta los incidentes es porque es un descuidado. Todos los trabajadores debemos de darle la confianza para que ellos reporten esos incidentes, para investigarlos, porque es una oportunidad que nosotros tenemos para hacer muy bien nuestra gestión. Investigamos ese incidente, establecemos las causas de ese accidente, de ese incidente, las vamos a trabajar y créame que no vamos a llegar a la lesión. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Hace un momentico les decía yo a ustedes de los incidentes, los accidentes leves, los graves y obviamente los que son mortales. Nosotros podemos identificar los incidentes que no hubo lesión y los muertes pues que el trabajador falleció. Pero entonces vamos a aprender a identificar inicialmente, de forma inicial, cuáles son esos accidentes graves y esos accidentes leves. De acuerdo a la resolución 1401, indica que los accidentes graves son como 8 casos. El primero, amputación de una parte del cuerpo. Entonces, si perdemos una parte del cuerpo, se considera accidente leve. Trauma cráneoencefálico, lesión de la vista o de los ojos con compromiso de la pérdida visual, lesión en la columna con compromiso de la médula espinal, lesión o fractura de los huesos largos del cuerpo. Recordemos que son las extremidades superiores e inferiores, quemaduras de segundo y tercer grado. Primer grado, entonces es cuando se hace una ampolla o el enrojecimiento. Segundo grado ya compromete el músculo y tercer grado incluso puede comprometer el hueso. El séptimo es lesión, se denomina lesión profunda de mano, ya sea una lesión como la que aparece ahí o un aplastamiento o incluso la pueden moler, o sea, cuando los que trabajan con carne que a veces se muelen la mano, lesión profunda de mano. Y por último, entonces, lesión de oído con compromiso de la capacidad auditiva. Quiere decir que si hay una lesión de este tipo, nosotros inicialmente la reportamos como grave. No quiere decir que estos únicamente son los que cubren. Lo que sucede es que esto es de manera inicial. Ya cuando el trabajador va al médico, pues obviamente los médicos son los que saben y pueden demostrar si por otras condiciones ya se denomina, como ya se configura un accidente grave. Como les decía hace un momento, lo importante de la investigación de los accidentes es no buscar quién fue el culpable. Lo que se realiza en la investigación del accidente es identificar la causalidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué falló la seguridad? ¿Qué fue lo que sucedió para que el trabajador se accidentara? Esa causalidad está en la NTC 3701. NTC, Norma Técnica Colombiana 3701. Algunos si ya observaron el anuncio que les coloqué de la apertura del RAP 4 que inicia mañana, ahí les publiqué 3 documentos. Les publiqué la NTC, un formato y las instrucciones que usualmente yo les envío para que ustedes las lean y realicen la actividad muy bien a partir de la primera vez. Entonces, en esa NTC 3701, la causalidad puede ser una causa básica o una causa inmediata. Listo. ¿Cuáles son las causas básicas? Las causas básicas son las causas reales, las razones por las cuales ocurren los actos y las condiciones inseguras. ¿Por qué el trabajador se expuso a ese peligro o produjo ese peligro? Pero ojo, no es intencional. Listo. Y las condiciones inseguras. Esos controles son
a los cuales nosotros tenemos que llegar, las causas raíz. ¿Por qué? Porque ellos permiten un control administrativo significativo. Esas causas ayudan a explicar por qué se cometen actos inseguros o existen condiciones inseguras. Por ejemplo, resulta que el trabajador se quita, omite el uso de los elementos de protección personal, se quita los guantes. Entonces él trabaja, se le suministran los guantes de seguridad y él trabaja sin los guantes. Lleva mucho tiempo trabajando sin los guantes y resulta que se lesiona la mano por no tener los guantes. Entonces, inicialmente uno creería, dice, bueno, la causa es pues, que el trabajador se quitó los guantes. Mire que esa es una causa inmediata. Pero ¿por qué él se quitaba esos guantes? Eso es lo que tenemos que identificar. ¿Por qué duró tanto tiempo laborando sin los guantes de seguridad? ¿Sería que hubo negligencia por parte de las personas que lo supervisan? ¿Será que no le dieron los guantes? ¿Qué sucedió? Listo. Entonces, esa es una causa básica. Miremos que aquí les publiqué o les corté la mitad de ese formato donde dicen que esas causas básicas pueden ser factores personales o factores del trabajo. Factores personales, actos inseguros, factores del trabajo, condiciones inseguras. Entonces, en esos factores personales y factores del trabajo, se puede hablar, por ejemplo, puede suceder que el trabajador tenía una capacidad mental fisiológica inadecuada. Resulta que lo tenían trabajando con servicio al cliente. Listo. Y el señor es muy mal geniado. Entonces resulta que él no tiene esa capacidad para trabajar en esa área. Entonces, pues obviamente si él dispara, si él prende rodadito y en la atención al cliente, obviamente los clientes generalmente vienen ofuscados o haciendo reclamos, pues obviamente ahí puede suceder algo. Listo. No quiere decir que es que... no quiere decir que es que él no pueda laborar ahí, ¿cierto? Lo pueden ubicar en otra labor. La intención es que se identifique esa causa personal. Mire que dice capacidad fisiológica inadecuada, dice altura, peso, talla o alcance inadecuado. Resulta que la actividad requería que fuera una persona alta, corpulenta, y resulta que el pobre trabajador es flaquito y delgadito. Entonces es delgadito y pequeñito. Entonces ahí se puede generar el accidente. Listo. Tensión física o fisiológica, resulta que el trabajador llevaba mucho tiempo realizando horas extras, unas jornadas extenuantes o trabajando de noche mucho tiempo, entonces obviamente él estaba fatigado. Esos son factores personales y también están los factores del trabajo. Mire que hablan de supervisión y liderazgo de eficiencias, ingeniería inadecuada, deficiencia en adquisiciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificamos qué fue lo que sucedió, la narración del accidente, lo describimos y empezamos a mirar una a una cada una de estas causas y observamos cuál es la que se adapta o cuál fue esa causa que generó ese accidente. Igualmente están las causas inmediatas. Esas causas igualmente, pues obviamente las tenemos que mencionar y fueron las que sucedieron justo antes de que se produjera el accidente de trabajo. Generalmente son observables. Están los actos subestándar o actos inseguros y las condiciones inseguras. Por ejemplo, un acto inseguro es limpieza de equipo en movimiento. Estaba trabajando y resulta que la máquina se trabó un momento y el trabajador, en lugar de desenchufar, de parar la máquina, desenchufarla, entonces lo que él hizo fue tratarla de reparar en movimiento y ahí se produjo el accidente. Omitir el uso de protección, no asegurar, hay muchas máquinas que tienen sus dispositivos de seguridad y los trabajadores lo que hacen es que o no las aseguran o sencillamente le quitan los seguros para trabajar que más fácil, que más rápido, bueno. Bromas, uso en propio de equipos, uso en propio de manos, velocidades. Bueno, esta página es más larga, solo que para que se pudiera ver, corté la mitad. Igualmente están las condiciones ambientales subestándar, entonces dice defecto de los agentes, el agente fue el que produjo el accidente, resulta que era áspero, tosco, que era cortante, que era resbaloso. Entonces nosotros también igualmente miramos
leemos cada una de esas causas y miramos cuáles son las que se ajustan al evento que nosotros estamos estudiando. ¿Listo? Hasta ahí está claro lo de las causas básicas y las causas inmediatas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Listo? Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el informe, reporte e investigación del accidente, de los eventos. Recordemos que nuestros eventos son el incidente que no ocasionó lesiones, el accidente leve, el grave y el mortal. Entonces, el incidente no informamos a la ARL, no reportamos a la ARL, pero sí debemos hacer la investigación. Esa investigación se queda en la empresa. Tampoco enviamos la investigación a la ARL. Listo. El accidente leve, ojo, si es leve, informamos, reportamos, lo investigamos, pero ese reporte no va a la ARL. ¿Cuáles van a la ARL? El accidente grave y el accidente mortal. Debemos informar, debemos reportar, debemos de investigarlo y debemos de enviar esa investigación a la ARL. Recordemos que lo debemos de reportar. Tenemos 2 días para hacer el reporte, informar, tenemos que llamar para la atención del trabajador, reportarlo durante los 2 días, la investigación, que son 15 días calendario, y obviamente enviar esa investigación a la ARL. ¿Quién es el equipo investigador? Entonces, para los incidentes y accidentes leves son 3 personas: el jefe inmediato del trabajador accidentado, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y un representante del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o el vigía ocupacional. Son ellos 3. Incidente y accidente leve. Ya si es un accidente grave o un accidente mortal, debe de estar en presencia de un profesional en salud ocupacional o un especialista que en su licencia digan que ellos pueden realizar la investigación de esos accidentes. Es muy importante que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que son especialistas en seguridad y salud en el trabajo, pero su campo de acción no les da para realizar la investigación. Así las cosas, ustedes deben de tener en cuenta esto, porque el costo de la investigación pues es un costo más o menos alto, o se tiene que hacer una inversión monetaria y resulta que si ese profesional no lo puede realizar, pues van a perder la plata y obviamente van a perder tiempo, porque recordemos que son 15 días calendario para hacer esa investigación. Igualmente, el responsable de diseño de normas, procesos y mantenimiento de la empresa. O esos son para accidente grave o mortal. Los 3 que mencionamos hace un momento, más estas 2 personas. ¿Listo? ¿Cuáles son los tiempos de reporte e investigación de accidente de trabajo? Esto está en la resolución 1401, la 2851 y el decreto 1072. Entonces, vamos a iniciar. Sucedió un accidente, ojo, que es accidente grave o mortal. Recordemos que tenemos 2 días hábiles para hacer la notificación, para hacer el reporte. Recordemos que, tal como lo dijimos, que en la resolución 2851 al comienzo de la conferencia, igualmente nosotros debemos de pasar ese reporte a la EPS que atendió el trabajador. ¿Se acuerda cuando hablábamos del trabajador que se accidentó en la finca? Listo. A la EPS donde está afiliado el trabajador, la copia del trabajador, la copia de la ARL, la copia de la empresa, y obviamente se debe de enviar una copia al Ministerio de Trabajo. Ojo que si no existe ese reporte, se puede aceptar el reporte del trabajador. Entonces nosotros tengamos muy en cuenta que debemos de reportar ese accidente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces lo puede hacer el trabajador o alguna persona que haya presenciado el evento, y obviamente pues no estoy diciendo que lo vayan a hacer mal, pero puede suceder algunas imprecisiones. Listo. Entonces es mejor que nosotros mismos lo hagamos en el tiempo que es
que está establecido, los 2 días hábiles. Sucedió el accidente, tenemos 15 días calendario. Calendario significa contando sábados, domingos y festivos, días corridos. Tenemos 15 días para realizar la investigación de ese accidente y lo vamos a enviar a la ARL, ese accidente. Ya la ARL lo recibe y tiene 15 días hábiles. 15 días hábiles es que no se cuentan sábados, domingos ni festivos. La ARL evalúa, complementa y emite un concepto respecto a ese accidente. Generalmente la ARL le establece unas recomendaciones a la empresa con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Después de eso, la ARL ya tiene 10 días hábiles para remitir ese evento al Ministerio de Trabajo. Lo envían a la dirección regional o seccional o a la oficina de trabajo. Ellos que entregan el informe elaborado que ellos elaboran, la copia de la investigación hecha por la empresa y el reporte del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿tienen preguntas hasta ahora? Recordemos que el trabajo es importante, pero los trabajadores son más, así que de nosotros depende protegerlos. Profe, yo tengo una duda. Digamos que, Sí. digamos que el trabajador tuvo un accidente muy grave, ¿cierto? Me hablas un poquitico más durito que no te escucho, Julián, por favor. Julián. Sí, ya. Sí, ahora sí. Ya, digamos que el trabajador sufrió un accidente muy grave que lo dejó Sí. en la clínica un mes, ¿cierto? 2 meses, ¿cierto? Y entonces ese tiempo, ¿quién lo va a cubrir? Yo sé que la EPS, que desde mi conocimiento, tengo entendido que la EPS cubre cierto tiempo, pero como pues, se tiene que hacer una investigación y eso toma pues, varios días, entonces, ¿quién va a cubrir toda esa incapacidad hasta que realmente la ARL descubra que sí fue, pues, que ella sí es la que debe costear este accidente o no? No. Recordemos que el trabajador, la ley 776 de 2002, esa ley 776 es conveniente, la que les hacía yo la invitación para que la leyeran. El trabajador, a partir del segundo día de su accidente, a él no le pueden descontar ningún dinero. Él recibe toda ¿qué le digo yo? Su salario normal. Resulta que inicialmente la EPS lo atiende, pero ojo, lo que sucede es que la EPS lo atiende, pero ella le cobra a la ARL. Ese accidente se reporta como accidente de trabajo y ya está a cargo de la ARL. La EPS lo atiende, claro que sí, pero ella le hace un recobro a la ARL. En la ley 1072, ustedes observen que hay un sistema de recobro donde dicen, bueno, la EPS, la ARL tiene tanto tiempo para cancelarle a la EPS ese dinero. Entonces, ese es el auxilio que le presta la ARL, que ella es la que al final le paga al trabajador. Listo. Recordemos que el trabajador puede, independientemente de si el accidente si se demuestra que es un accidente, si es un accidente de trabajo, si es un accidente común, la ARL responde. Si es un accidente común, pues obviamente no le paga la EPS y la EPS lo sigue atendiendo porque es un accidente común. ¿Listo, Julián? Les recomiendo que lean la ley 776 de 2002 y ahí ustedes van a aclarar todas las dudas. Ahí les dice esas prestaciones, cuánto puede durar el trabajador con incapacidad, que son 180 días más otros 180 días para establecer la pérdida de capacidad laboral, que dependiendo del grado de pérdida de capacidad laboral, se decide si le dan una indemnización o si el trabajador sale pensionado. ¿Listo, Julián? Julián. Julián. ¿Listo? Bueno. Profe, hola. ¿Me escuchas? Sí. Gracias. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Ya, gracias, profe. Listo, Julián. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Listo, entonces vamos a continuar.
Vamos a hablar de las actividades del RAP 4. Recordemos que el RAP 4 viene desde el 18 al 24 de abril al mediodía. Ojo, tengamos presente, por favor, realicemos nuestras actividades en forma autónoma, individual, independiente. Por favor, no me suban actividades tomadas de internet. Por favor, no me suban actividades que han enviado sus compañeros de trabajo, que a veces nos equivocamos tanto que ni siquiera le cambiamos el nombre. Todas las actividades deben demostrar que son autoría de cada uno de ustedes, porque la certificación no es para la empresa, sino que la certificación es para cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las actividades que debemos de realizar? Entonces obviamente tenemos que leer el material de formación y debemos de presentar una actividad interactiva que se llama causas básicas y causas inmediatas. Para realizar esa actividad interactiva, ustedes tengan presente o tengan a mano esa NTC 3701. Si la tienen a mano, definitivamente pueden pasar esa actividad muy fácil. Por ejemplo, aquí les coloqué, hay unas estrellitas amarillas donde son preguntas de esa actividad interactiva. Por ejemplo, problemas emocionales. Problemas emocionales es una causa básica, factor personal. Por ejemplo, capacidad ilimitada de mantener la posición. Causa básica, factor personal. Por acá hay otra. Falta de conocimiento en el trabajo, supervisión, administración. Entonces es una causa básica, factor del trabajo, o ubicación inadecuada del trabajador de acuerdo con sus cualidades y con las exigencias de la tarea. Es una causa básica, factor del trabajo. Y aquí están las causas inmediatas igualmente. Estos son como respuestas a esa actividad interactiva. Todas las encuentran aquí en la NTC 3701. Igualmente, deben de realizar una prueba de conocimiento, que esa prueba, si han leído el material de formación, pues obviamente la vamos a probar y vamos a enviar el reporte escrito, ojo, de un incidente, de un accidente y de una enfermedad de tipo laboral. ¿Qué es lo que recomiendo? Deben de, en las primeras columnas donde dice número, fecha, identificación, ocupación, departamento, sitio del evento, pues esta información ustedes la diligencian, pero no la voy a verificar yo porque puede ser una situación hipotética. Desde la descripción del evento, ahí es donde yo empiezo a tomar la valoración para la calificación. Entonces, en esa descripción del evento debemos de decir qué sucedió, dónde, cuándo, por qué, cómo, como las preguntas del periodista. Ahí entonces vamos a describir ese evento. Ojo, en la causalidad debemos de colocar el código y la descripción. Por ejemplo, regresémonos acá. Resulta que pausa inmediata, 1. Omitir la colocación de avisos, señales o tarjetas de prevención. Entonces le colocamos código 203- omitir la colocación de avisos, señales o tarjetas de prevención. Si es la condición ambiental, supongamos que esta es esta 330. Entonces colocamos el número 330, métodos peligrosos, uso de herramienta o equipo inadecuado o impropio. Eso es lo que debemos de colocar en el análisis de causalidad. Ojo, el código y la descripción. Código y descripción. Ojo que ustedes, si no hay ningún acto inseguro, al final de la página dice un acto inseguro o no está reportado, y debemos de colocar de todas maneras, todas las columnas deben de estar diligenciadas. Listo, todas. Muy al final dice, por ejemplo, 999 sin información. Nosotros debemos de colocarlas. Listo. Así es como diligenciamos este formato. ¿Qué quiere decir? Una fila para un incidente, una fila para un accidente y una fila para una enfermedad de tipo laboral. Y listo, esas son las actividades que debemos de realizar. Igualmente para las actividades del RAP 5, que va del 15 de abril, del 25 de abril, ahí me faltó el 2, al 1 de mayo al mediodía. ¿Cuáles son esas actividades? Debemos de
realizar una actividad interactiva que se llama acciones preventivas y correctivas. Ustedes miran en el material de formación, hay muchos ejemplos de actividades de acciones preventivas y correctivas. Entonces, miramos esa información para poder elaborar esa actividad interactiva, una prueba de conocimiento y un formato de propuesta escrita de acciones preventivas y correctivas de acuerdo a una no conformidad detectada. Mire que para nosotros responder o realizar esa actividad debemos de tener presente estas definiciones. Recuerdan que en la primera actividad interactiva hablaba de definiciones. Bueno, entonces vamos a tener muy presente qué es una no conformidad, porque la tenemos que identificar. Es el no cumplimiento de un requisito. Puede ser la desviación de un estándar, una práctica insegura, la violación a un procedimiento de trabajo, a un requisito normativo. No se está cumpliendo algo que tenemos nosotros en la matriz legal. Listo. Por ejemplo, puede ser uso inadecuado de los elementos de protección personal, o no existe comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, no existe comité de convivencia, no hay una persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o no se reportan no se investigan los incidentes, los accidentes de trabajo. Bueno, miremos ese 1072, que hay muchos requisitos que se deben de cumplir, que podemos colocar el ejemplo. Igualmente debemos de tener presente que una acción preventiva es la acción para mitigar una no conformidad potencial, no ha sucedido, pero puede suceder, o una situación potencial no deseable. La acción correctiva es una acción tomada para eliminar las causas de un evento ya ocurrido, de una no conformidad detectada o una situación no deseable. Recordemos que las acciones dentro del decreto 1072 se menciona que las acciones preventivas y correctivas, el empleador debe garantizar que se implementen esas acciones a fin de establecer la mejora continua. Esas acciones preventivas y correctivas obviamente van dirigidas a mejorar los procesos. Igualmente, lo importante es identificar las causas fundamentales de las no conformidades, así como nosotros en la actividad anterior identificábamos las causas básicas e inmediatas de los accidentes de trabajo. Aquí también vamos a identificar esas causas a fin de establecer esas medidas para la mejora continua. Recordemos que ¿de dónde salen esas acciones preventivas y correctivas? Ya sea la supervisión de los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya sea por las auditorías que se realicen, por los exámenes realizados por la alta dirección o sencillamente porque las medidas de prevención la prevención y protección ante peligros o para disminuir el nivel de riesgo no son adecuadas. Entonces ahí están las medidas correctivas. Este es el formato que van a entregar. Ojo, mire que en la primera, después del registro de acciones preventivas, dice descripción de la no conformidad detectada. Ahí es donde nosotros mencionamos cuál es la no conformidad. Por ejemplo, no se le están realizando inducción a los trabajadores al momento de entrar a la empresa. Determinamos la causa de esa no conformidad. La causa de no conformidad es decir, bueno, ¿por qué no se le está realizando la inducción? Puede ser que no hay una persona encargada de realizar la inducción, puede ser que sí está la persona, pero no cumple con ese requisito, o bueno, debemos de identificar cuál es la causa que origina esa no conformidad. Aquí hablamos de la sección, la actividad o la tarea donde se encontró esa no conformidad, y debemos de establecer las medidas preventivas y las medidas correctivas. La medida preventiva, pues obviamente es nombrar a esa persona que realice la inducción o prepararla si no lo sabe. Y la acción correctiva sería realizarle la inducción a todos los trabajadores que están en la empresa a los cuales no se les había hecho esa inducción. Listo. Aquí entonces ya colocamos fecha de ejecución, responsables. Debemos diligenciar el formato, pero ¿yo qué miro para hacer la valoración? 1,
que describamos muy bien la no conformidad, que esas causas que originaron la no conformidad tengan relación. A veces decimos no uso los elementos de protección personal, causas que originaron la no conformidad, que no se reúnen mensualmente. O sea, son dos cosas absolutamente diferentes. Entonces, debemos describir la no conformidad y mencionar qué causó que se origine esa no conformidad. Igualmente, mirar esa acción preventiva y esa acción correctiva a esa no conformidad encontrada. Esos son los criterios que yo tengo para hacer la valoración. Ojo, que se describa la no conformidad, que se determinen las causas y que esas acciones preventivas y correctivas van a eliminar esas causas de esa no conformidad. Si eliminamos las causas, obviamente eliminamos la no conformidad. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas hasta ahora? Recordemos que la última conferencia es el 24 de abril de 2020. Ahí vamos a hablar sobre cierre como del curso y ya para finalizar. Listo, recordemos que todas y cada una de las actividades programadas se deben de realizar, que debemos haber aprobado todas y cada una de las actividades programadas, que si tenemos una actividad con una valoración inferior a 70 puntos, debemos de realizar la corrección de esa actividad si es una entregable. Si es una evaluación, pues obviamente presentar de nuevo la evaluación. Si es una actividad interactiva, de nuevo presentar esa actividad interactiva, porque debemos de sacar como mínimo 70 puntos. Recordemos que ustedes cuando realizan la corrección de una actividad de un entregable o de una evidencia entregable, es importante que ustedes me avisen, ya sea por mensajería interna, me dicen, profe, yo ya envié la actividad matriz legal, la actividad corregida, mi número de ficha es tal, para yo hacerle la valoración. Y si no me avisan por el foro de dudas e inquietudes, o me pueden avisar vía telefónica. Ojo, el teléfono, los mensajes de WhatsApp, yo los respondo en horario de oficina. No quiere decir que no los responda, sino que si me los envían a las 8, 9, 10 de la noche, pues obviamente yo los respondo hasta el otro día, después de las 8 o 9 de la mañana. ¿Listo? Entonces, para que no se me van a poner bravitos si no les respondo inmediatamente. De nuevo, itero, repito, por favor, realicemos nuestras actividades en forma autónoma, en forma personal. Mire que las actividades les estamos brindando todas las herramientas necesarias. Está el material de formación, está el material de apoyo, están las conferencias y están los instructivos. Igualmente, si con toda esa información o con todas esas herramientas, después de haber leído todo eso, no hemos podido realizar la actividad, se pueden comunicar conmigo, ya sea en los chats. Recordemos que los chats son los lunes y miércoles y yo les envío un enlace para que ingresemos. Es muy similar a esta conferencia de 2 a 3 de la tarde y yo les soluciono las dudas que tengan, las inquietudes al respecto. Si no se pueden comunicar conmigo por Skype, el usuario es Tere Montoya Ríos. Si no, me escriben o me llaman al teléfono, pero ojo que si ustedes me llaman al teléfono, yo les voy a hacer control de lectura. Les pregunto, ¿ustedes leyeron el material de formación? No. ¿Ustedes le hicieron la reproducción de la conferencia web? No. ¿Miraron el formato de las instrucciones? No. Pues entonces yo les digo, por favor, vayan, utilicen esas herramientas y si tienen alguna duda puntual, yo con mucho gusto la soluciono. Entonces, para que lo tengamos presente. Se comunican conmigo ya una duda puntual o de, profe, lo que sucede es que yo hice la matriz así y me quedó mal y no entiendo por qué. Bueno, nos sentamos los dos y miramos a ver qué fue lo que sucedió y con mucho gusto lo aclaramos. Recordemos que también está el último RAD, finaliza el 1 de mayo, que es el viernes. Tenemos el 2, 3, 4, 5 para realizar las correcciones de las actividades que tengamos en menos de 70 puntos o para enviar la que no hayamos enviado, que el plazo máximo de entrega es el día 5 de mayo a la medianoche. Ya para el día 6 no hay ninguna posibilidad de enviar actividades porque ese día es el cierre administrativo. Igualmente se pueden comunicar conmigo por el foro de dudas, por mensajería interna. Si se comunican por mensajería interna, es importante que me indiquen el número de la ficha
para yo poderlos ubicar más fácilmente. Del mismo modo, la valoración de las actividades es cada 48 horas. O sea, tenemos como 2 días para realizar la valoración. Yo generalmente trato de ser muy juiciosa y realizar las valoraciones de forma diaria, pero a veces sucede que el trabajo como que se congestiona y y se pueden pasar los 2 días, pero usualmente no es así. Les agradezco. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿No? Elizabeth, No, Julián, señora. María. ¿No? Listo, María Rosario, le agradezco. Entonces, les agradezco la participación en esta conferencia. Creí que iba a ser como más, que iban a estar más personas, pero bueno, no importa. De todas maneras, les agradezco la participación. Ya podemos salir de la sala y la grabación. Recuerden que la grabación se las publico en los anuncios para los que la quieran reproducir. Les agradezco entonces, Dios les bendiga y ya podemos ir saliendo de la sala. Muchas gracias. Listo, Bueno, bueno, muchas gracias. hasta luego.